Pablo nos ha estado presentando durante estas 3 semanas en los diferentes aspectos que hemos visto de este pasaje al Dios Trino en acción. Digan conmigo, un Dios, 3 personas. Vamos a decirlo una vez más, un Dios, 3 personas. Eso es lo que nosotros no podemos entender, pero sabemos que es cierto que nuestro Dios, siendo uno, es 3. Y eso en la lógica humana es ilógico. Pero vemos algunos quizás ejemplos en la naturaleza, en el agua, en sus 3 estados y demás, que es quizás una comparación mínima de lo que es el reflejo más bien de la naturaleza de Dios. Pero Él es único, porque es una deidad, una entidad única compuesta por 3 personas que a la misma vez comparten la divinidad. Digan conmigo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, hay un solo Dios, pero 3 personas divinas, y ahí es donde nos confundimos. Y Pablo nos presenta estas 3 personas de la Trinidad en acción, activos con respecto a la obra de gracia, gracias mi hermano, con respecto a la obra de gracia de nuestra salvación. Y primero nos presenta al Hijo, digan todos conmigo, al Hijo. ¿Cómo más se le conoce al Hijo? ¿Cuál es el otro nombre que se le dio en la tierra? Cuando nació de María, ¿cómo se le puso? Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías. Y Él nos presenta al Hijo como aquel que nos liberta, nuestro libertador. Digan todos conmigo, Cristo, mi libertador. Y mi pregunta es, ¿estás seguro? Porque para que Él sea tu libertador no es una simple confesión de labios, es un nuevo nacimiento, es creer, es hacerlo Señor de tu vida, es confesar que eres pecador, es pedirle perdón por tus pecados y es aceptar el perdón de Cristo. Y una vez que ese milagro ocurre, Él te liberta de tu pasado, presente y futuro y de todo lo que te estorbaba en la relación con Dios. Si tú tienes esa experiencia y lo puedes celebrar conmigo, di en este lugar, Cristo es mi libertador. Amén. Pero Pablo nos presenta, y en la segunda semana lo vimos, al Espíritu Santo como nuestro guía. Dice allí Pablo que el Espíritu Santo nos guía aún en la manera en que oramos, que no sabemos cómo pedir ni cómo conviene, pero Él está gimiendo por nosotros con gemidos indecibles. Espíritu Santo, nuestro guía. Un solo libertador, Cristo, un guía, el Espíritu Santo. Y hace una semana vimos al Padre presentado allí como el soberano de nuestras vidas. Todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién es el soberano? No eres tú, no soy yo, no es nadie sobre la tierra, no es ningún rey ni presidente, no es nadie. El soberano de todo el universo y en especial de nuestras vidas, si hemos creído, se llama Dios el Padre. Y bueno, hoy, ¿de quién vamos a hablar si solamente hay 3 personas en la Trinidad? Vamos a hablar de la respuesta del hombre. Un hombre que mira a Cristo y vea la libertad en Él. Un hombre que vea al Espíritu Santo guiando sus pasos. Y un hombre que vea al Padre siendo soberano en todo lo que hace para el bien nuestro. Entonces, ante esa revelación, ¿qué puede hacer un creyente que ha visto tanta grandeza como lo es en el caso de Pablo y ahora nuestro? Él comienza diciendo, versículos 31, es la respuesta de este hombre de Dios y será la nuestra también ante esta revelación. Leemos versículo 31 de Romanos capítulo 8. ¿Lo tenemos? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso merece que nosotros lo leamos juntos. Porque Él no está hablando de mí. Él no dice, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Él dice, si Dios es por nosotros, pregunta, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Digan conmigo, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, digan conmigo, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, digan conmigo, que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien alabe a Dios en este lugar. Alguien dele gloria al Señor de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias. Tu palabra es increíblemente hermosa y poderosa. Y estas declaraciones nos llenan de esperanza y de fe. Te pedimos que hoy tú nos hables por medio de tu palabra y que tú edifiques una iglesia y que tú afirmes la verdad. Y te pedimos que el Espíritu Santo pueda tomar la palabra y hacer la vida en nosotros. Que todo lo que estorbe la vida, que todo lo que estorbe tu verdad sea removido, quitado de en medio y que tú hables en nuestro corazón. Yo pongo mi humanidad en ti y te pido, Señor, habla a pesar de mí y por medio mío. Que mi debilidad no sea un estorbo para que tú hables, sino que por el contrario, en mi debilidad, por causa de tu fuerza, yo pueda predicar para que tu palabra edifique y llene el corazón de cada persona. Presento esta congregación delante de ti y a todos los que afectarán a través de sus vidas. Y aún oro por aquellos que verán el mensaje en video o escucharán en audio, que tú les edifiques en la distancia y que puedan crecer en la relación con Cristo y en la confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, gracias. Seguramente cuando han ustedes leído el Antiguo Testamento, y les pregunto, ¿cuántos han leído el Antiguo Testamento? Aunque sea una que otra vez. Quizás los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de Moisés, algún libro de los Salmos, o algunos de los Salmos, debo decir, Proverbios. ¿Quién ha leído algún proverbio? El libro profético, Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremías, o quizás algunos como Malaquías, Sofonías. Por ahí no nos perdemos mucho, pero están en la Biblia y es el Antiguo Testamento. Y lo glorioso del Antiguo Testamento es que es un testimonio de una sola persona, que es Jesucristo. Y a través de las experiencias del pueblo de Dios, de Israel, que es el pueblo que gana, digamos que preponderancia o es principal en todo el Antiguo Testamento, Dios se revela a ese pueblo en las experiencias de su vida. Y en momentos muy particulares y en circunstancias muy específicas, cuando el hombre de fe o el pueblo de Dios, ya fuera un hombre o todo el pueblo, vivía una experiencia donde eran libertados o donde Dios obraba en sus vidas, ahí surgía un nombre para Dios. Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, Dios tiene varios nombres, por lo menos el segundo nombre de Dios cambia, el primero siempre es el mismo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová, Yahweh, que también, yo soy, significa el que soy. Digan todos conmigo, yo soy. Como la mayoría de nosotros, parece que Dios es latino. Aquí en Estados Unidos eso no se estila, pero nosotros los latinos le ponemos a los hijos y nos pusieron a nosotros 2 nombres. Y quizás la mayoría de ustedes tengan 2 nombres. A ver quién tiene 2 nombres igual. A ver, ¿quién sabía que mi primer nombre es Félix? ¿Sabían eso? Por eso es que yo soy tan feliz, porque ese es el significado de mi nombre. Pero lo curioso es que mi abuelo se llamaba Félix, mi papá se llama Félix, mi tío se llama Félix y mi primo se llama Félix. Y el gato se llama Félix. Entonces yo tengo 2 nombres. Pero lo curioso es que Dios se revela con un solo nombre a Moisés, yo soy. Pero luego en la experiencia con el pueblo, Él gana otros nombres. Según si sanaba al pueblo, entonces Él es Yahweh o Jehová el Rafa, el que sana. Y así sucesivamente, tiene un montón de nombres. Lo curioso, y por qué traigo esto a colación, es que cuando Pablo comienza a dar su respuesta a la revelación de Dios, Cristo me libertó, el Espíritu me guía y el Padre es el soberano de mi vida, la respuesta de fe que él da describe algunos nombres de Dios. Y tú dirás, ¿dónde está eso? Porque yo acabo de leer ciertas declaraciones muy bonitas, muy poderosas, muy llenas de fe, muy exhortativas, que me llenan de pasión por el Señor, que me animan en mi caminar con Cristo, pero no veo ninguno de los nombres de Dios. No vemos los nombres, pero curiosamente Pablo, tal vez inspirado por el Espíritu Santo, consciente o inconscientemente, en sus descripciones describe ciertos nombres de Dios. Y ese es el mensaje que hoy Dios quiere darnos a nosotros. Y el primer nombre de Dios que encontramos en las declaraciones que acabamos de leer es el siguiente, el que le fue dado a María por el ángel cuando le dice, y se llamará su nombre.
Aparte de Jesús, le dijo otro nombre que había sido profetizado por Isaías. Se llamará su nombre Emanuel. Digan todos conmigo, Emanuel. Digan todos conmigo, Emanuel. Para aquellos que están familiarizados con la música latina, Emanuel no es el nombre de un cantante mexicano. Emanuel es el nombre o uno de los nombres de Dios y significa, digan conmigo, Dios con nosotros. Entonces la profecía anunciaba el momento en que Dios no estaría desde el cielo mirándolos y dirigiéndolos o en una columna de fuego o de nube, sino cuando Dios se volvería carne y se haría Dios con nosotros. Y eso sucedió cuando Cristo nació de la Virgen María. Él se hizo un niño, un ser humano, creció, murió en la cruz. Bueno, y ahora se fue, ya Dios no está con nosotros. Él dijo, y cuando el Espíritu Santo venga, yo y el Padre haremos morada con ustedes. Así que Emanuel sigue en el Espíritu, estando en la tierra, pero ahora vive dentro de nosotros. ¿Y de dónde yo saco eso? ¿Qué tengo que ver Emanuel con Romanos capítulo 8? Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si lo fuéramos a resumir en una sola palabra, tendríamos que ponerle este nombre. Lo que Pablo está diciendo es, tú tienes que vivir confiado, confiada, porque Emanuel está contigo. Emanuel vive contigo. Dios con nosotros está a favor tuyo y pelea por tu vida. Yo no sé, ustedes me miran así como diciendo, ¿verdad? O alguien tiene que decir amén, porque eso quiere decir que cuando tú entres a una cirugía, Emanuel va a estar contigo. Que cuando tú tengas que atravesar algún divorcio o pleito legal o alguna situación donde tú no tengas un abogado confiable, Emanuel será tu abogado. Que cuando tú no tengas la provisión para el día, tú sabes con quién dialogar. No es el vecino de al lado ni el primo que tiene dinero, es Dios con nosotros que está contigo todos los días de tu vida, y tu situación no pasa desapercibida. No pasa desapercibida. La mayor bendición del ser humano es que tenemos un nombre que vive con nosotros. Es Emanuel. Si Dios es con nosotros. Y Pablo parece un peleonero diciendo, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y un poco que hace un desafío. ¿Habrá alguien en la tierra? ¿Habrá alguien en el cielo? ¿Habrá alguien en alguna parte que logre desafiar este nombre? Pregunta. ¿Habrá alguien que pueda desafiar a Dios? Tú misma, tú mismo podrás desafiar a Dios para nada, porque Él tiene un nombre sobre todo nombre, y resulta que el nombre sobre todo nombre es el Señor que vive con nosotros. Qué poderoso. ¿No te inspira a estar confiado? Uno de los grandes problemas de esta humanidad, y dicen los expertos, los estudiosos, los sociólogos, psicólogos y todos los demás locos, que uno de los problemas de esta sociedad es que estamos todos juntos, rodeados en ciudades muy grandes, pero nos sentimos solos. Entonces tú vas a Nueva York y las personas chocan hombro con hombro. Miami no se camina, pero en ciudades como Nueva York o otras ciudades del mundo, donde las personas caminan a sus trabajos, se bajan del subway, vienen en un lugar apretado ahí en el metro, te llevas contigo el perfume del de la derecha y la peste del de al lado, desde el otro lado. Entonces ya tú llevas tu perfume, el de otra persona, el sudor del otro. Claro que justifica mucho a aquellos que no se bañan y dicen, no, es que el que venía al lado mío era el que no se bañó. Pero estamos acompañados por gente que no conocemos. Vivimos en un mundo donde quizás muchas veces no nos sintamos solos, por lo menos en otros lugares. Miami es un poco más aislada, pero aún viviendo en esas metrópolis y en esos lugares superpoblados, y aún viviendo en una misma calle con toda tu familia alrededor tuyo, puede suceder que te sientas solo o sola, porque la soledad no es estar acompañado. La soledad es el resultado de un alma vacía. Y hay personas solas acompañadas porque su alma está llena, porque han establecido una relación con el Dios con nosotros. Emanuel está contigo, jamás te sentirás solo. Jamás te sentirás sola. Estarás completamente seguro y segura que alguien pelea por ti, que alguien está de tu lado. Esta semana escuchamos las noticias de que en Italia hubo un terremoto. ¿Lo escucharon ustedes? Y hay una de esas noticias que no hacen muy pública. A alguien se le ocurrió publicarla, tal vez un individuo, no un periodista, alguien que nadie es conocido, pero por alguna razón yo me topé con ese testimonio. Una persona estaba durmiendo sola en su casa en el momento que ocurrió el terremoto, cerca de las 3 de la mañana. Y él, en medio de su sueño, estaba durmiendo como cualquier persona y sintió que la tierra se movía, pero parece que pensó en su sueño que él estaba durmiendo y que soñaba que algo se estaba moviendo, y hasta quizás les resultó un poco
agradable, ¿no? El movimiento. Pero dice él que él sintió, y no sé si es creyente o no, pero sintió una mano que lo aló de la cama y lo hizo despertarse. Y cuando él cayó al suelo literalmente y abrió sus ojos, se dio cuenta de que todo se estaba moviendo, que las paredes estaban comenzando a agrietarse, y salió corriendo de su casa, y es uno de los pocos sobrevivientes de esos dos pueblos que no tenían muchos habitantes, pero que realmente la gran mayoría de las personas se vio afectada, o son víctimas o familias de víctimas. Y este es el testimonio de un simple sobreviviente que dormía muy tranquilo y una mano por alguna razón lo removió. Cristiano o no, no lo sé. Tal vez las oraciones de otras personas los alcanzó. Lo cierto es que si Dios hace eso por cualquier persona, no lo hará por ti, que eres su hija y eres su hijo y estás todos los días con Él y vives confiado en Él todos los días de tu vida. Alguien diga amén. Lo que quiere el Señor hoy, primero que todo, transmitirte a ti es que ¿por qué tienes que vivir aterrorizado, pensando cuándo va a ser el próximo atentado terrorista, cuándo va a ser la próxima pandemia o epidemia que se regará en Miami, viviendo ahora con el calor que hace, y a lo mejor te amarras hasta el último botón de la camisa, camisas de mangas largas, guantes, no, tú sabes, las medias más largas porque por aquello, y hasta una malla en la cara porque si hay algún mosquito maldito que venga a picarte y te infectes con el Zika. Tenemos que confiar que el Dios con nosotros es el autor del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esa es la relación que se obtiene cuando Emmanuel vive al lado nuestro y está con nosotros. Pero Pablo menciona otro nombre más, y está en el versículo 32. Es el nombre que surge de aquel momento en que Abraham va a sacrificar a su hijo. Y el hijo le dice al padre en el camino al sacrificio: papá, la leña, el cuchillo, la soga, todo está preparado, pero ¿dónde está el sacrificio? Y él le dice estas palabras: el Señor se proveerá. ¿Lo recuerdas? Y más tarde, cuando pone a su hijo en el altar y finalmente el niño se da cuenta de que el padre decidió, para obediencia a Dios, que él fuera el sacrificio, el Señor interrumpe, el ángel de Dios interrumpe el sacrificio y le dice: no, Abraham, no lo hagas, ya no es necesario. Y entonces miró al animal trabado allí entre los espinos y llamó a aquel lugar el Jehová Jireh, porque el Señor se proveyó de un cordero para el sacrificio en lugar de Isaac, recordándole a Abraham, o más bien dejándole saber que en el tiempo y en los siglos el Cordero de Dios Jesucristo sería el sacrificio para siempre por toda la humanidad. Pablo nos deja ver ese nombre también. Digan conmigo: Jehová Jireh, el Señor que provee. Y muchas veces decimos: no tengo comida, el Señor provee. No tengo zapatos, el Señor provee. No tengo medicina, el Señor provee. No tengo esto, no tengo lo otro, el Señor provee. Y se nos olvida que esas provisiones son pequeñas y mínimas. La primera provisión y la más grande de todas fue el Hijo. Romanos 8:32. El que no escatimó, digan conmigo, no escatimó. El que no se aferró a su propio Hijo. El que no fue egoísta en quedarse con Él, solo para Él. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando tú te conviertes en alguien que pide solamente para que sean saciadas tus necesidades, está bien, Dios te escucha. Y Dios tiene misericordia de todo ser humano y de todo el que le busca y le pide. En su infinita misericordia, Dios puede darte el pan sobre la mesa, el vestido para tu cuerpo, la medicina para el enfermo, o puede traer personas que están lejos a arreglar problemas migratorios, a hacer milagros increíbles. Pero cuando tú te conviertes en alguien que pide y pide y pide solo lo material y te olvidas que la provisión principal es un nombre, es una persona, es un Señor, es un sacrificio, es Cristo, es el Salvador, estás pidiendo regalos pequeños comparado con el más grande. Porque Jehová Jireh significa, sobre todas las cosas, que Dios dio lo más grande a su Hijo. Y por causa de que nosotros estamos en el Hijo, demos por sentado de que todo lo demás será dado por añadidura. Eso dice Mateo, capítulo 6. ¿Por qué te afanas? Mira los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero sin embargo Salomón con toda su gloria jamás pudo vestirse como uno de ellos. Y sin embargo estos lirios que hoy nacen y mañana se secan y son echados en el fuego, mira cómo Dios los vistió. Mira las aves del cielo, ¿acaso trabajan y logran guardar su comida en los graneros y ellas mismas alimentarse? No, el Padre de ustedes, Él es el creador de ellas, como de las flores, pero de ustedes es Padre, le dice a sus discípulos.
El Padre de ustedes les provee todos los días. Y ahí viene la poderosa declaración: mas busquen todos los días y en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué son estas cosas? Digan conmigo: comida, casa, trabajo, salud, familia. Todo lo que materialmente podamos nombrar son esas cosas, pero nuestra vista tiene que estar puesta en lo primero. Lo primero es el reino de Dios, y lo primero es su justicia. El único problema de la iglesia es que piensa que el reino es inmaterial y que la justicia es algo. Y se nos olvida que tanto el reino como la justicia no son algo, es alguien. Lo voy a decir una vez más. Cuando la Biblia habla de reino, particularmente, el reino se personificó en una persona, y esa persona es Jesucristo. Y Marcos lo explica muy bien. Este fue el primer mensaje de Jesús, según dice el evangelista Marcos, capítulo 1, lo puedes leer en tu Biblia después, versículo 15, para que veas que está en la Biblia. El Señor Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y conviértanse. El reino de Dios se ha acercado. Iglesia, el reino de Dios comienza con una persona y permanece eternamente en una persona. Sin Dios no hay reino. Sin su Hijo que es Dios no hay reino. Sin el Espíritu Santo que es Dios no hay reino. Por eso cuando tú entras a una relación con el Padre por medio del Hijo y vives en el Espíritu, tú estás en el reino y tienes su justicia, porque la justicia no es un código de Dios, es una persona que te hace justo. Romanos capítulo 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién te hace justo? ¿Quién te da la justicia? ¿Quién te hace justicia de Dios en Cristo? Solamente el Padre, por medio de un nombre. La justicia y el reino de Dios no es algo, es alguien, y tiene un nombre. ¿Se llama? ¿La iglesia puede decirlo más alto? ¿Se llama cómo? Jesucristo. Por eso en este día tenemos que tomar las palabras del versículo 32. Y sí, iglesia, tienes todo el derecho, tenemos el derecho delegado por Dios para pedir todo lo que querramos. Si tienes necesidad de algo, pídelo, pero no te acostumbres a ser un pedigüeño que solo pide lo material. Acostúmbrate a meterte en una relación eterna con el Hijo, porque cuando tú estás en el Hijo, aun cuando se te olvide pedir, Él te va a dar lo que tú necesitas. Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará, escuchen, con Él todas las cosas? ¿Tú estás en Él? Esto es como cuando tú compras un paquete y en ese paquete está incluido todo. Y a veces te vas de vacaciones y a lo mejor no sabes todo lo que implica el paquete, como aquel hombre que estaba en un crucero. No sé si conocen la historia de los primeros cruceros que salieron por el mundo hace décadas atrás. Era un hombre muy pobre que compró el ticket, se subió al crucero y él veía que todo el mundo iba a los restaurantes a comer. Y veía que comían hasta hartarse, hasta llenarse. Y todo el mundo salía contento de todo lo que comían y todo lo que, de los jugos y bebidas que probaban en aquel lugar y de todos los lugares. Y él estaba ahí en su rinconcito, salía de su cama o de donde dormía y se paraba afuera y sacaba una bolsita, un pedacito de pan, un pedacito de queso que había traído con él, y eso comió todos los días que iba en aquel barco, hasta que alguien casi al final se le acerca y le dice: ¿y usted por qué hace eso? ¿Está a dieta? ¿Cómo? Sí, está a dieta, ¿no ve toda la comida que hay en este barco? Sí, pero yo solamente tenía dinero para comprar el ticket. Ah, ¿cómo? ¿No le dijeron que en el ticket de este barco estaba incluido todo, incluyendo las comidas? ¿No te han dicho que cuando entraste en Cristo Jesús no tenías que mendigar más por lo que tú necesitas, simplemente darle gracias porque en Él estás completo, y en Él el Padre que no escatimó a su Hijo por ti lo ha dado todo, y simplemente tienes que tener un corazón agradecido, dejar de pedir tanto y más bien agradecer por lo que ya tienes, porque en su tiempo Dios manifestará todo lo que tú necesitas por amor del nombre de Jesucristo. Alguien dele un aplauso a Cristo en este lugar. El Señor es el que provee. Jamás nosotros pongamos la mirada en lo que Él provee materialmente, porque los lirios son vestidos por el Padre y las aves alimentadas por Dios. ¿Cuánto más le dará a sus hijos todo lo que necesitan si nos paramos en la provisión eterna, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo? He mencionado dos nombres, son 4 los que quiero compartir en este día. El tercero es Jehová Tsidkenu. ¿Y eso qué cosa es? La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículos 33 al 34, estas palabras: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Significa, el Señor es tu justicia. El Señor es tu justicia. Y la pregunta de Pablo es, ¿habrá alguien que te pueda acusar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Como alguien que te conoce tus errores y defectos dice, si yo llamo al pastor. Sí, porque no falta uno que otro que te conoce, el primo, el hermano, la mujer, la suegra. Y te dice, si yo le digo al pastor, y si yo le aviso, y si yo digo esto, y ahí empiezan las acusaciones. No te enemistes con esa persona, porque quien habla detrás de esas palabras es Satanás. El que acusa, aunque hay un agente humano acusando, es el diablo. Y tú tienes que saber que en lugar de pelearte con las personas, debes tenerles misericordia, porque si están siendo influenciadas por el mal, es porque necesitan un milagro de ser transformados por la gracia. Entonces, en vez de pelearte con tu tía, con tu abuelo, con tu mamá, con tu papá, con la persona que trabaja contigo, con aquel que es tu amigo de toda la vida, porque en algún momento sirvió de acusador, tienes que pedir que esa vida sea liberada y que pueda volverse alguien que bendiga con sus labios y que sea un agente de bendición, como se supone que lo seas tú también. Porque toda acusación viene del mismo infierno, que Satanás lo único que hace es acusar a los que ya él sabe que tienen libertad y que no son condenados. Porque si bien sabe que tu eternidad está garantizada en los cielos, él quiere volverte un infierno a esta tierra. El diablo sabe quiénes nos libramos del infierno. El literal, el de fuego, en el que todas las almas se van a quemar, las que están separadas de Dios, el lugar de tormento eterno. Y como sabe que tú te libraste de ese infierno, dice, yo le voy a hacer pasar un infierno en la tierra. Y lo voy a acusar, y le voy a decir que él no puede, y que ella no sirve, y que nada que haga por Cristo tiene validez. Y cuando tú estás aquí levantando las manos, una voz te dice, así desde adentro un pensamiento, hipócrita, y tus manos tan levantadas, tan santita que te crees. Y mira cómo trataste a esa mujer el día de ayer. Y mira la mala contesta que diste cuando alguien te llamó por teléfono para venderte, no sé, un paquete al Caribe. O peor aún, te llamó la de Memoria al Plan para venderte funeraria. Y le dijiste que se muera su abuela, ¿no? Porque hay gente que se ofende y se les olvida que son cristianos. Entonces ahora el diablo te dice, ¿te acuerdas de esa respuesta, no? Es que tú no eres tan buena. Es que tú no eres tan bueno. Mira cómo le hablas a tu marido y le dices, esto es lo que hay. Si no te gusta comer, pues vete para la carreta. Parece que alguien lo dijo. Y ahí empieza, y el diablo comienza a recordar todas esas cosas. Y es verdad que nos equivocamos. Y es verdad que contestamos mal. Y es verdad que nos airamos, y es verdad que nos enojamos, y es verdad que actuamos mal. Pero cada vez que tú mismo te descubras a ti haciendo algo malo, en lugar de meterte en una cueva de condenación, vete para donde está el valle de la gracia, y ahí dile, Señor Jesús, yo he pecado, pero te doy gracias porque nuevamente tú me perdonas. Y te doy gracias porque esto ya estaba saldado en la cruz antes de que yo lo hiciera. Y el día que te confesé y el día que te declaré mi Señor, tú sabías que yo te fallaría, pero porque yo soy infiel, tú no vas a ser infiel. Si fuéramos infieles, dice Pablo, Él permanece fiel para siempre. Alguien dele un aplauso al Señor Jesús. Él es el Señor, nuestra justicia. Él es Jehová Tsidkenu. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Solo uno puede acusar, solo uno puede condenar. Dios, el juez de toda la tierra, y Él se proveyó de sacrificio. Él antes de ser juez se terminó ser Jireh, para en lugar de ser tu juez, ser tu justicia. Él se proveyó sacrificio para que cuando venga la condenación y la acusación, Él tener el sacrificio delante de su trono que le recuerde que alguien pagó y saldó la cuerda por nosotros. Cada vez que te sientas sucio y sucia, esto no es un permiso para que vivamos arrastrándonos en nuestra bajeza humana y en nuestros errores. Esto es simplemente un llamado para que nos paremos en la justicia y en la gracia de Dios y recordemos que tenemos un Redentor que nos perdona y nos restaura y nos hace caminar limpios a pesar de nuestra humanidad. Y en cuarto lugar, el cuarto nombre de Dios que les quiero compartir hoy es uno que también se conoce mucho en el Antiguo Testamento. Es Jehová Nisi. Digan todos conmigo, Jehová Nisi.
La palabra de Dios dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y Pablo hace cada declaraciones aquí, que nosotros en algún momento, si somos cristianos, hemos tenido el temor de en alguna situación de nuestra vida ya no ser tan cristianos como somos ahora. Y a lo mejor te pasa el pensamiento, o alguien te dice: sí, muy cristianito ahora porque tienes de todo. Carro con aire acondicionado, buen trabajo, retiro garantizado, vacaciones 2 veces al año, porque te vas de vacaciones y vuelas por aquí, vuelas por allá y te pareces a Marco Polo. Sí, claro, así claro, viajando el mundo y comiendo en restaurantes y viviendo la vida, pero deja que venga el día, porque no hay nada más cierto que un día detrás de otro. Es el lenguaje de este mundo. Prepárate si te está yendo bien, porque viene lo peor. Nosotros hemos aprendido que la cosa es diferente, que lo peor viene antes de lo bueno, porque Dios siempre quiere dar gracia en lugar de castigo. Pero dice la Biblia que si por alguna casualidad o por alguna situación en tu vida la tribulación tocara tu puerta y tú no puedes detenerla y ella entra, y viene un proceso de enfermedad, y viene un proceso de angustia, o viene un proceso de separación familiar, o viene un proceso en que, como muchos tuvieron que experimentar o hemos tenido que experimentar, salir de nuestras tierras y dejar a nuestra familia y a nuestra gente detrás, y eso se sufre, eso es tribulación. O un ser querido se te enferma, o hay un diagnóstico que pesa sobre alguien en la vida de cada uno de ustedes o nuestra, eso es tribulación. O la angustia que se genera por situaciones muy diferentes, o que nos persigan. Porque ahora dicen: claro, ustedes muy cristianos los domingos y cantan en las iglesias y libre, claro, porque viven en América y ustedes tienen libertad religiosa, libertad para expresar, pero vengan para acá. Entonces se les persigue y veremos cuán cristianitos son. Y tú dices: ¿será verdad, Señor? Tengo miedo de fallarte. La respuesta está aquí ahora. La respuesta no está en ti. Jamás abandonaremos al Señor si la relación que tenemos con Él no depende de nosotros, sino de Él. Llegó un momento en la relación de Dios con Abraham, en la cual Dios le dijo, Génesis 15, 16, por allí: voy a hacer un pacto contigo. Prepárate algunos animales, algunas aves, algunos animales, córtalos y prepáralos para el sacrificio. Ten la hoguera preparada, porque en algún momento vendré yo y tú y yo haremos pacto, Abraham, mi amigo. Y Abraham se preparó la hoguera, preparó el altar, preparó los animales, pero aunque él no tenía reloj, él sabía que el tiempo estaba pasando. La mañana se fue, el mediodía se fue, la tarde llegó, la tarde se fue y comenzaba a oscurecer. Ya era tarde, ya la noche estaba llenando aquel lugar. Y Abraham se cansó de estar tan temprano preparándolo todo y esperando, porque no hay nada que canse más que no hacer nada después de haber hecho algo. Y ahí está él esperando. No hay nada que canse más que el esperar. ¿Y qué pasará con Dios? Se fue que el carro de fuego se le fue. O los ángeles están atrasados, no. Y ahí está Abraham, no, desesperado, hasta que finalmente el cansancio y el sueño lo vencen y se duerme. Y después de una siestita ahí, él se despierta y se da cuenta de que la fiesta empezó sin él, que ya los animales que él había preparado están en el sacrificio, y que hay alguien que se mueve en medio del sacrificio sin que Abraham esté presente en ese pacto. Y él diría: pero ¿cómo, si me invitaste para pactar y resulta que tú estás caminando alrededor del sacrificio y del pacto? ¿Qué tú estás haciendo, Señor? Es que Abraham no sabía que él había sido invitado para preparar el sacrificio, para dejar todas las cosas listas, pero que realmente aquello era una invitación para que él fuera un observador, porque el Padre estaba haciendo pacto no necesariamente con Abraham, sino con su simiente. Y la simiente de Abraham no fue Isaac. Él le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Luego Jesús viene y dice: Abraham creyó que vería mi día y lo vio y se gozó. Porque Abraham vio por adelantado al hijo que sería dado como sacrificio por toda la humanidad. El Jehová Jireh había liberado a Abraham de sacrificar a su Isaac, porque él tenía el suyo, a Cristo.
y lo iba a hacer carne y hueso como Abraham lo era y toda la humanidad. Y le está diciendo a este hombre: el pacto que yo hago contigo no tiene que ver con que tú hagas algo. Está bien, prepara en fe el sacrificio, prepara todo el ambiente por medio de la fe, de que tú crees que es necesario que el altar esté y el fuego esté y el sacrificio esté. Pero te tengo una noticia, Abraham: no son las aves, no es el animal, no es nada de lo que tú has preparado, no es la hoguera, no es el tiempo que estuviste esperando. Es mi hijo y yo el que está haciendo pacto por cuenta propia, para que tú te pares en este pacto por los siglos de los siglos y no tengas que depender ni de tu fe ni de tus obras. Ni de tu fe ni de tus obras. En la iglesia ha habido un problema. Algunas iglesias y la iglesia tradicional de Roma enseñó las obras para salvación, pero luego quizás los protestantes llegaron y enseñaron sola fe. Sola fe. No, no es obras, es fe. Y ahí nos metimos algunos: no, es la fe, es la fe. Lo que te salva es la fe. No, no son las obras ni la fe. Es una persona, es Jesucristo. Si tus obras no te llevan a Cristo y tu fe no te lleva a Cristo, sino que te lleva a ti mismo, lo uno y lo otro, estás perdido. Jehová Nisi, que significa nuestro estandarte. Digan: nuestro estandarte. El banner se dice en inglés. Jehová es mi refugio. Otro significado de Nisi. Digan conmigo: Jehová es mi refugio. Y Jehová es mi ensalzamiento, o el que me exalta. 3 significados de ese nombre. Todo se encierra en una persona. Ay, si estas niñas tuvieran hoy una bandera para que nosotros entendiéramos eso. Pero cuando el pueblo de Israel iba a la batalla, cada tribu llevaba una bandera. Y esa bandera tenía un sello o un indicador de que esa tribu era la tribu de Manasés, o la tribu de Zabulón, o la tribu de Isaacar, o la tribu de fulano de tal. Pero cuando la tribu de Judá, digan todos conmigo, la tribu de Judá, la tribu, digan fuerte, la tribu de Judá, es de esa tribu que Cristo vino. El estandarte que ellos llevaban tenía allí grabado en hilo un león. El león de la tribu de Judá. Y cuando Juan en el Apocalipsis ve las imágenes del Hijo de Dios, ve un cordero que desata los sellos, que es digno porque Él murió por nosotros. Pero ve a un león, el león de la tribu de Judá, que ruge por su iglesia. Cada vez que tú entiendes que tu relación está sostenida en la persona de Jesucristo, y Él es tu refugio, y Él es quien te exalta, no tus acciones humanas, no tu gran fe, no tus ofrendas, nada. Él, Cristo, es quien te exalta. Él es tu exaltación. Por eso el que se humilla, dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, será exaltado en su debido momento. Porque Él es Jehová Nisi. Él es quien te exalta. Digan todos conmigo: Él es Cristo. Todo comenzó con Él y todo terminará con Él. Por medio de Él todas las cosas fueron hechas, y al final todo lo entregará al Padre. Lo que me diste, de lo que me entregaste, nada se perdió. Juan capítulo 17. Y cuando tú tienes esa seguridad de que tú eres de lo que no se pierde, de lo que está seguro en Cristo, tú tienes la bandera, tú tienes el estandarte, tú tienes el refugio, y tú tienes a quien te exalta, que es nada más y nada menos que Cristo. Entonces tú no puedes vivir la vida cristiana escuchando a Satanás que te acusa, porque mientras él te acusa te rebaja tu condición de hombre. Pero mientras tú le prestas atención a los pensamientos y a las voces acusadoras externas, humanas, o que vienen a tu espíritu a meterte la mentira, te estás perdiendo de escuchar al hijo que le dice al padre: mira la tierra, ahí está él, ahí está ella. Padre, ese es el trofeo, ese es el regalo que te tengo. Es esa mujer y ese hombre perdido y perdida, pero que yo lo hallé por mi gracia, y a través mío ahora son exaltados con eterna salvación. Yo no sé si alguien puede aplaudir a Cristo, si alguien puede darle la gloria a Dios. Esa es la grandeza de la palabra de Dios. Nos estamos dando cuenta que el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, detrás de cada uno de estos nombres, es el mismo Dios de Pablo, y es el mismo Dios nuestro, que nos presenta a una persona: Jesucristo, nuestro Señor, el único y suficiente Salvador. Y cada vez que tú te paras en ese nombre, no hay nadie sobre la tierra ni debajo de ella que pueda rebajarte a una condición de perdido, de perdida. Porque tú tienes un nombre nuevo, una identidad nueva y una nueva naturaleza. Por eso Pablo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, digan conmigo, la muerte. Ay, yo no sé lo que me va a pasar en la muerte. Yo no me quiero morir porque yo no sé lo que me voy a encontrar después de la muerte.
Pero cuando tú estás en el Hijo, tú dices, no me quiero morir porque la vida, para ella fuimos creados. La verdad es que muy pocos quieren morirse. Pero si llega la muerte, no le tememos. Porque la muerte es tan solo la transición a la vida y a la vida eterna con Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, digan conmigo, la muerte. Pero ahora dice, ni la vida. Por algunos dicen, yo me quisiera morir porque si sigo en esta tierra voy a seguir pecando y me voy a apartar de Dios. El Señor te dice, estás dependiendo de ti porque tú crees que las obras las fabricas tú, que la fe está centrada en ti. No, tú no estás de pie por la fe de nadie ni por la fe tuya. Tú estás de pie por el Espíritu Santo que te selló y Él te mantiene en vida para Cristo. Y ahora dice, ni ángeles, digan conmigo, ni ángeles. Ay, que Señor, que no se hace que se me aparezca un ángel y me confunda. Si le sirve a Dios no va a venir. Los ángeles solo responden a la voz de Dios. Bueno, ¿y qué tal un principado? ¿Qué tal una potestad? ¿Qué tal un demonio? ¿Qué tal el mismo Satanás que me confunda? Y Pablo dice, ni principados, ni potestades, ni lo presente. No hay nada aquí en este mundo espiritual que venga, ay Señor, yo me tengo que tapar los pies porque no va a ser que por la noche alguien me zarandee. No creo en los muertos, pero los demonios sí. Hay gente que vive atemorizada. Voy a abrir la Biblia porque me dijeron que si yo la abro en el Salmo 91 no vienen por la noche. O vienen, lo leen y te perturban porque tú estás creyendo esas basuras. Tienes que pararte en Cristo y saber que no hay principado ni potestad que te quite la paz y la seguridad que tienes en Él. Y ahora dice el apóstol Pablo, ni lo presente, digan conmigo, ni lo presente. Ay, que estoy recibiendo quimioterapia, que estoy recibiendo esta prueba, que mira lo que está pasando con mi economía, que mira que no tengo trabajo. Para de quejarte y mira a Dios y di, Señor, cualquiera que sea mi situación de ahora, tú eres el Señor de ella y tú me librarás de todo lo que vivo hoy. Bueno, pastor, ¿y qué tal mañana? El futuro es incierto. Mira que dicen que esto se va a poner peor. Que la bolsa de valores se va a caer de nuevo, que no va a haber trabajo, que las cosas van a ser terribles. ¿Acaso tú no has leído el Apocalipsis? Sí, se va a poner malo, pero el Señor dice, yo te libraré de todo. Por eso dice que ni lo presente, pero también dice ni lo porvenir. Ni lo alto. No, es que tengo vértigo. Ni lo alto. No hay nadie ahí arriba que te pueda separar del amor de Dios. Bueno, y si a Gabriel se le ocurre, y a Miguel, y decirle, Señor, bórralo del libro de la vida, no tienen autoridad. El único que lo puede hacer decidió que fuera eterno. Ni lo profundo. Si abajo hay uno que otro que quiera perturbar, dice, tampoco. Y Pablo dice, ya me cansé de escribir y de poner ejemplos. Ni ninguna otra cosa creada. Si tú crees en Dios, sabes que el único increado que no ha sido creado es Dios. Todo lo demás fue creado. ¿Y Satanás? No lo sabías, él no es Dios. Porque se nos ha pintado un cuadro de Dios el bueno y Satanás el malo, y los dos pelean, hoy gana Dios y hoy gana Satanás. ¿Quién te dijo eso? Dios es solo uno y Satanás está vencido. Ay, ¿por qué me perturba? Porque nosotros se lo dejamos. ¿Y por qué vienen enfermedades? No por Satanás, por el mundo en el que estamos. Pecamos y nos vamos a enfermar. Pero como tú procesas la enfermedad y presentas tu fe frente a ella, es lo que Satanás puede hacer o dejar de hacer. Es tu corazón y es las puertas que les abran en los momentos de tu vida. Ay, Señor, ya no puedo alabarte porque no tengo dinero, porque sin trabajo, porque solamente me gusta cantar cuando todo me va bien. Ese eres tú, ese no es el diablo. Ninguna cosa creada, dice el apóstol Pablo, nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué es en el apóstol Pablo? Dice, no, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué es en Martín Lutero? O en Martin Luther King Jr. o Billy Graham. Cada uno de ellos tuvo una gloria momentánea porque estaban en el amor del Padre, sustentados por el Señor Jesucristo. Si tú estás en Cristo, nada ni nadie te podrá hacer frente. Solo hay una persona que ostenta todos estos nombres. Esa persona es Jesucristo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es Jehová Jireh, la provisión divina.
Y si Él se proveyó y se entregó por nosotros, ¿cómo el Padre no nos dará con Él todas las cosas? Él es Jehová Tsidkenu, nuestra justicia. Por lo tanto, el juez de la tierra no será nuestro juez, será nuestra justicia, porque estamos en el Hijo. Él es Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestro refugio, el que nos exalta y levanta nuestra cabeza, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor perfecto que el Padre ha puesto en el Hijo, y quien está en el Hijo tiene al Padre y tiene la vida. Alguien déle un aplauso al Señor Jesucristo. Pablo cierra, y con esto cerramos nosotros, Romanos 8:37, haciendo esta declaración: antes, en todas estas cosas, en la vida y en la muerte, en lo alto, en lo profundo y en todo lo presente y en lo porvenir, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que se llama Jesucristo. Que se llama Jesucristo. Alguien puede celebrar la victoria en este lugar y darle un aplauso al Señor Jesús en este día. Ponte sobre tus pies en esta tarde.